Estamos en Lucas capítulo 20 del 1 al 8. ¿Con qué autoridad haces lo que haces? El Señor Jesús está llegando al final de su ministerio. Hemos observado en Lucas versículo a versículo y es interesante cómo ya Lucas nos muestra que el Señor se está acercando al final de su ministerio. Ha llegado a su ministerio terrenal, su final. Pero este hombre llamado Lucas, un evangelista, historiador, después de demostrar definitivamente, el que lea el evangelio de Lucas y no se convenza de que este Jesús que estuvo hace 2000 años es el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho en carne, él ha demostrado todo, que Jesús de Nazaret definitivamente es el Mesías esperado, y pasa ahora a narrar los eventos que ocurren al llegar a Jerusalén. Es decir, los profetas dijeron que el Mesías tenía que llegar a Jerusalén y en Jerusalén ocurrirían algunos eventos. Para los judíos, la ciudad de Jerusalén era muy representativa. En Jerusalén, ahí se cumplirían muchas de las cosas que los profetas habían dicho. También ahí la misma presencia de Dios habitaba. Recuerden ustedes que en la época del Señor Jesús, todavía en Jerusalén existía algo que se llamaba el templo. Y en el templo estaba el patio donde estaba el pueblo, estaba el lugar santo y estaba el lugar ¿qué? Santísimo. En el lugar santísimo lo dividía una cortina, donde esa cortina, detrás de la cortina, solo una vez por año podía entrar el sumo sacerdote. Y debería entrar con una pureza absoluta porque si no moría dentro por la misma presencia de Dios. Así que en Jerusalén los judíos eran orgullosos de su templo y eran orgullosos de su ciudad. Pero esta ciudad se encuentran con un hombre que llega a transformar lo que está ocurriendo en Jerusalén. En esta ciudad ven los judíos cómo este nazareno llega a transformar cosas que ocurren, ¿sí? En días pasados hablamos de la llegada de él como Mesías y como rey, como un hijo de un carpintero, como un nazareno. Recuerden que aquel hombre dijo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cómo este nazareno llega a Jerusalén y se deja proclamar rey? Un hombre harapiento, digo harapiento en el sentido de que no iba con vestiduras reales, ¿cierto? Pero llega a Jerusalén y lo proclaman rey, lo vimos, ¿sí? Por otro lado, ha volcado la mesa de los cambistas, ¿recuerdan? Lo vimos cómo él llegó a Jerusalén y vio cómo al frente del templo, en el templo, cambiaban. La gente iba de largas travesías y a lo mejor dañaban su sacrificio. Así que era más fácil comprarlo en el templo y habían convertido eso en cueva de ¿qué? De ladrones. Este hombre está transformando Jerusalén, ha liberado endemoniados, ha sanado enfermos, ha hecho cosas que definitivamente en Jerusalén hay revuelo. Con estas premisas que ha causado el revuelto entre los dirigentes judíos, y como le dice el texto, estos se reúnen con el ánimo de cuestionarle. El capítulo 20 es el capítulo donde al Señor Jesús empiezan a interrogarlo, pero lo empiezan a interrogar no con la intención de saber sus respuestas. Lo empiezan a interrogar con el ánimo de buscar algo para acusarle. Buscan algo para acusarle. ¿Acaso estos hombres quieren aprender o saber sus respuestas? Hermano, muy seguramente no. Una vez más, lo que quieren es buscar alguna oportunidad para decir se equivocó. Acusémosle. En esta ocasión los dirigentes se han reunido para cuestionar su autoridad. ¿Con qué autoridad este hombre hace estas cosas? ¿Por qué hace lo que hace? Le hacen la pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿Quién te dio esa autoridad o con qué autoridad haces estas cosas? Ellos le hacen la pregunta ¿hay alguien que te autoriza para hacer lo que haces?
Es decir, tú eres un nazareno, tú eres un hombre que entró aquí, se está proclamando el Hijo de Dios, se está proclamando rey, lo proclaman, pero ¿con qué autoridad haces? ¿Por qué vienes a hacer cosas que solo Dios puede hacer? Así que, hermanos, por eso les dije, me gustaría hablarles bajo el título, ¿con qué autoridad, entre comillas, el Señor Jesús hace lo que haces? ¿Cómo vamos a observar estos versículos de Lucas capítulo 20, del 1 al 8? Lo vamos a ver en 4 puntos principales. Número 1, vamos a ver la autoridad cuestionada. Número 2, vamos a ver la respuesta planteada. Número 3, vamos a ver la decisión rechazada. Y por último, la respuesta finalizada. Miremos la primera, la autoridad cuestionada. Vayan a Lucas 21, por favor. Miren lo que dice. Sucedió un día, él ya había llegado a Jerusalén. ¿Quién ya había llegado a Jerusalén? El Señor. El Señor Jesús ya ha llegado a Jerusalén. Y un día de esos, un día después que ha volcado la mesa de los cambistas, si usted ve los versículos 45 al 48 de Lucas 19, dice que entró en el templo y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, está escrita, mi casa es casa de ¿qué? Oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Pero un día el Señor ha llegado al lugar de su habitación. Esa es su casa. Quiero llamar la atención a algo, hermanos. Recuerden que les dije que en Jerusalén los judíos eran orgullosos porque era la ciudad donde muchas profecías recaerían sobre esa ciudad. Pero esa ciudad tenía algo particular que fue hecho por Salomón y luego fue reconstruido por Nehemías. ¿Qué fue? El templo. En ese momento está el templo. El Señor Jesús es Dios hecho hombre y ahora llega al lugar de su habitación. Es donde Él vive. El templo era donde Él estaba morando en ese momento. Dios Padre, pero también Dios Hijo. Y en ese lugar, en un día, estaba discipulando personas. ¿Y por qué discipulando? Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo. ¿Por qué dice discipulando, pastor? Porque dice que y anunciando el evangelio. Notan, una cosa es proclamar el evangelio, otra cosa es discipular ese evangelio. Y el Señor Jesús ese día estaba haciendo las dos cosas. Llegó a su habitación, llegó a su templo, llegó a su casa, se tomó su casa por un día. Y en su casa enseñaba al pueblo, ¿sí? Y discipulaba al pueblo. Los disipula y les proclama el evangelio. Me estoy haciendo entender, hermanos. Es decir, yo uso mi casa para que en mi casa venga, yo le enseño cómo son. Eso es discipulado. Pero también a aquellos que vienen les proclamo. El pueblo ese día escuchó del mismo Dios que usó su casa para anunciar o proclamar el evangelio y para discipular ese evangelio. ¿Y qué casualidad? En ese contexto que él está discipulando y anunciando, llegaron los principales sacerdotes, llegaron los jefes de la ley, llegaron los escribas, los maestros de la ley y junto con los ancianos, los líderes. Miren esto, no es casualidad que justo en ese evento estas tres autoridades religiosas hayan llegado por casualidad. No. Muy seguramente, no lo dice el texto, pero ellos tuvieron que reunirse en otro lado de manera secreta y dijeron, necesitamos planear una forma de callar a este nazareno, porque nos está causando revuelo. Necesitamos llegarle con una pregunta que, mejor dicho, lo que responda, él mismo se va a incriminar. ¿Me estoy explicando? Así que la crema innata de la religión, como dicen por ahí, ¿cierto? Van a este hombre que es un nazareno
Dice que llegan estos principales y le hablaron diciendo, ¿qué le dijeron? Y por eso estoy hablando de la autoridad cuestionada. Díganos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Le preguntan a este hombre, dígame una cosa, ¿usted con qué autoridad volcó las mesas? ¿Usted con qué autoridad sana enfermos? ¿Usted con qué autoridad libera endemoniados? ¿Usted con qué autoridad viene aquí a enseñar en el templo que solo los maestros de la ley podemos hacer eso? ¿O quién te ha autorizado? Una vez más, estos hombres quieren hacer caer al Señor con esta pregunta. Si él respondía abiertamente que era el Mesías y el Hijo de Dios, lo iban a acusar de blasfemia y lo llevarían a juicio inmediatamente. O sea, él pudo haber dicho, mire, ¿saben una cosa? Yo estoy hablando bajo mi propia autoridad porque yo soy Dios. Pero como él es Dios, sabe las intenciones de ellos, no lo dijo públicamente. Pregunto, ¿qué es la autoridad? Bueno, la autoridad es poder que gobierna o ejerce un mando de hecho o de derecho. Eso es autoridad. No debemos confundir autoridad con poder. Hay gente que tiene autoridad, pero no tiene el poder para hacerlo. Y hay gente que puede hacerlo, pero no tiene la autoridad. ¿Me explico? Un comisionado de paz, por ejemplo, su autoridad es delegada. La autoridad lo tiene otro. Él no tiene el poder para hacerlo, pero la autoridad se la están delegando. El Señor mismo, Él tiene la potestad o la facultad, la legitimidad de decir yo soy la autoridad en sí mismo. Miremos algunos textos. Me gustaría aclarar que Él mismo, el Señor Jesús, en sí mismo es la autoridad. Él no tiene una autoridad delegada. Mateo 7:28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, la enseñanza del Señor Jesús dicen definitivamente este tiene autoridad. Este tiene, es la autoridad, ¿sí? En él mismo estaba la autoridad. Los fariseos, los escribas, los jefes necesitaban una autoridad para poder hacer lo que hacían. El Señor Jesús no necesitaba autoridad. Él mismo es la autoridad. Él no necesita que quien lo autorice para hacer lo que hace, porque ha demostrado ser Dios. Mateo 10:1, esa autoridad él la delega. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí vemos que el Señor es autoridad en lo que enseña. Él es la autoridad. Esta su palabra es dada por Él. Nadie se la dio. Esta es su palabra y su palabra es autoridad. Pero por otro lado estamos viendo que Él tiene la autoridad sobre lo real y sobre lo invisible. Y como Él es autoridad sobre estas cosas, puede delegar esa autoridad. En Mateo capítulo 10 dice que llama a sus discípulos y les da autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Notan eso? El Señor es el que permite que las personas sean libres y dio esa autoridad. Notemos. Los fariseos le están preguntando ¿con qué autoridad? ¿O quién te dio la autoridad? Y les estamos diciendo, o lo que estoy tratando de decir es, nadie le dio esa autoridad, porque Él es la autoridad. ¿Me estoy explicando? Marcos capítulo 1, verso 27, dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y les obedece. El Señor tiene autoridad sobre lo visible, sobre lo invisible, sobre el mar. En una oportunidad,
Oiga, ¿quién puede hacer eso? Dice la escritura, aquí ya hemos visto que él tiene autoridad sobre los demonios. Un demonio tiene que huir frente a la presencia de él si él dice, vete. Pero en una oportunidad el apóstol Pedro, un pescador de profesión, ha pescado toda la noche. La buena pesca se hace de noche. Y dice Pedro, toda la noche hemos ido a pescar y no hemos conseguido nada. Pero ahora en tu nombre echaré la red. El Señor tiene autoridad para ordenarle a los peces, vengan a esta red que yo ya los... Y dice que se llenó la red. En otra oportunidad, este contexto de Marcos nos habla de cómo liberó un endemoniado. Pero en otra oportunidad está durmiendo y dice que los vientos y los mares le obedecieron. Él tiene autoridad sobre los mares, sobre los vientos, sobre la lluvia, sobre ti, sobre mí. Jesús de Nazaret es Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Estoy siendo claro? Así que Él es la autoridad. Y le preguntan estas personas, ¿con qué autoridad hacen lo que haces? Así que ya vimos la autoridad cuestionada. ¿Con qué autoridad? Pero miremos la respuesta planteada. Como número 2, la respuesta planteada. Vayan al capítulo 20, verso 3. Mire lo que dice. ¿Cuál es la respuesta planteada del Señor Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respóndanme, por favor. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Cuando usted lee este texto, parece ser que el Señor está evadiendo la pregunta. Y no, el Señor no está evadiendo la pregunta. El Señor realmente tiene una intención aquí con esta pregunta. A él le hacen la pregunta es, ¿con qué autoridad haces lo que haces? Y él les hace la pregunta, bueno, yo quiero hacerles, sí, yo quiero responderles a ustedes la pregunta con una pregunta que les voy a hacer. Si ustedes la responden, tienen la respuesta. Pero si no la responden, no van a tener respuesta. ¿Cómo así? Mire lo que dice. Les haré una pregunta, respóndanme. El bautismo de Juan. ¿Cuál Juan? Juan Bautista. ¿Era del cielo o de los hombres? Él está preguntando, ¿quién le dio autoridad a Juan para bautizar? ¿Dios o alguna persona? ¿O él solo inventó? Este hombre que apareció en el desierto, que comía miel silvestre, ¿cierto? Y se vestía mal, ¿es de Dios o fue una invención personal? Es lo que les está preguntando. El Señor Jesús no está evadiendo la pregunta, hermanos. Él sabe la doble intención que tienen estos hombres. Así que les hace una pregunta que cualquiera sea la respuesta, estarán ellos también implicados. ¿Y por qué, pastor? Los fariseos ya habían hecho esto mismo con el Señor Jesús. ¿Recuerdan la historia de la mujer adúltera? En la mujer adúltera dice que le llevan a una mujer que la encontraron en el pleno acto de ¿qué? Del adulterio. Estoy en Juan capítulo 8. Y dice que cuando le llevan a esta mujer en el pleno acto del adulterio, no sé qué hicieron con el hombre, pero la agarraron fue a ella. Y le dicen maestro, lo llaman maestro. La ley nos dice que debemos apedrear a tal mujeres. ¿Qué dices? Si él dice apedréenla, es malo. Y si dice no la apedreen, también es malo. Le ponen una pregunta difícil. Así que el Señor les dice, el que esté libre de pecado, porque si él dice apedréenla para cumplir la ley, conforme a la ley apedréenla, los únicos autorizados para poder que mataran a una mujer así eran el sumo sacerdote, autorizaba para que la mataran. Así que estaba incumpliendo la ley. Pero por otro lado, si dicen maten, no la maten, está incumpliendo lo que dice la ley. ¿Ve? Me recuerda esto, hermanos. Yo tuve la semana pasada, el día miércoles, tuve una audiencia de un proceso que estamos llevando del apartamento. Y este abogado de la contraparte me hacía preguntas, responda sí o no a todo. Yo no podía responder sí o no, porque si respondía sí, era malo. Y si respondía no, era malo. Y entonces yo quería ampliarle y decía, no, responda sí o no. Yo le dije, venga, un momentico, usted puede ser abogado y todo. Señora juez, qué pena. Pero es que él me está haciendo preguntas que por los dos lados pierdo. Y son astutos.
Así que tuve que usar mi abogado para que el señor juez, sí, un momentico, él es que está haciendo unas preguntas de intenciones malévolas. Porque si yo respondía así, me dañaba yo mismo. Y si respondía no, me dañaba yo mismo. Entonces, no, espere, no, como que me tocó. De esa misma manera está ocurriendo aquí. Le hacen preguntas. Ahora, por otro lado, vimos en este mismo capítulo la cuestión de tributo, ¿cierto? Si ustedes van a Lucas 20, 19, que más adelante lo vamos a ver, le dicen, ¿es lícito dar impuesto al emperador? ¿Cierto? Y él les dice, tráigame una moneda. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por acá? ¿Cierto? Den al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Estos expertos en la ley entonces le hacen la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién te la dio? El Señor le responde con la pregunta, hágame el favor, ¿Juan es de Dios o no es de Dios? ¿Qué hacen estos hombres? Bueno, ya hemos visto la autoridad cuestionada, ya hemos visto la respuesta planteada. Miremos ahora la decisión rechazada. Tercer punto, decisión rechazada. Capítulo 20, verso 5. Entonces ellos, mire que el entonces es que ellos deciden, o una causa-efecto. Entonces ellos, hablando de quién, de los expertos en la ley, discutían entre sí. Mire, venga, un momentico, 5 minuticos, señora juez, un momentico. Venga, hablemos. Discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Miren esto. Si estos hombres dicen, Juan venía de Dios, el Señor les va a preguntar entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Creyeron a qué? Miren esto. Si Juan era un profeta enviado de Dios, Juan Bautista había dicho de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Notan? Si estos hombres dicen Juan Bautista era de Dios, así que el Señor les dice si Juan Bautista viene de Dios, ¿por qué él dijo que yo soy el Mesías, que soy el Cordero, y ustedes no le creen? ¿Sí me estoy explicando? Aquí está la pregunta. Por otro lado, si decimos de los hombres, si decimos que de un ser humano, todo el pueblo nos va a apedrear porque están persuadidos de que Juan era ¿qué? Un profeta. ¿Notan? El Señor también el Señor conoce la intención de ellos, sabe la doble intención, así que responde también de doble intención, con el ánimo de que se arrepientan de la dureza de su corazón. Una vez más, estos hombres no les interesaban la respuesta. Estos hombres les interesaba era buscar la forma de acusarlo. Estoy siendo claro, mis hermanos. Así que estos hombres dicen, si decimos de los hombres, pues esta gente se nos va a ir encima, nos va a apedrear porque saben que Juan es enviado de Dios. Incluso Mateo capítulo 14, verso 1 en adelante dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Es decir, el mismo rey dijo, a mí me da miedo matar a Juan porque Juan es tenido por profeta. Es un hombre de Dios. Así que estos fariseos, expertos en la ley, expertos en la palabra, doctos, la crema innata. Y el Señor les dice, bueno, ustedes me están preguntando sobre mi autoridad, que de quién viene o por qué la tengo, pues yo les quiero hacer una pregunta. Juan Bautista, ¿es de Dios o no es de Dios su bautismo? Si es de Dios, créanle que él dijo que yo soy Dios.
Y si no es de Dios, se meten en problemas con el pueblo, porque el pueblo dice que Él es de Dios. Miren lo que dice el verso 7. Y respondieron que no sabían de dónde fuesen. La respuesta fue: no sabemos de dónde viene. Hermanos, todos son expertos en la ley, dedicados al ministerio, dedicados a la escritura de la palabra, dedicados al hebreo, a la historia, a todo. ¿Y no sabían lo que era de Juan? Una vez más, a ellos no les interesaba la respuesta. A este se le llama, ¿sabe qué? Dureza de corazón. Saben Biblia, pero no quieren aceptar lo que dice la Biblia. Aquí es donde estos hombres no están interesados en la respuesta del Señor, sino en querer acusarle con alguna equivocación. Pero ¿acaso el Señor Jesucristo se equivoca? Él no se equivoca. Jesucristo es Dios y sabía las intenciones del corazón de estos hombres. Así que vemos la respuesta finalizada. Miremos la respuesta finalizada. Capítulo 20, verso 8. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Notan? ¿Para qué quieren saber la respuesta? Si al fin y al cabo a ustedes no les interesa. Si yo les digo que mi autoridad es propia, si yo les digo que lo que hago es porque yo soy Dios, ¿me van a creer? No le van a creer. Así que créanle a sus profetas. Este profeta, Juan Bautista, literalmente expresó: Señor, tú vienes a mí, yo debo ir a ti. ¿Se acuerdan cuando iba a ser qué? Bautizado. Y el Señor les dijo: es necesario cumplir toda autoridad. El Señor como hombre se está sujetando a bautizarse. Él es la autoridad, pero también promueve que nos sujetemos a las autoridades. Hermanos, rechazar la autoridad del Señor Jesús es rechazarlo a Él, y rechazarlo a Él es rechazar sus respuestas. Voy a repetir esta frase. Rechazar su autoridad es rechazarlo a Él, y rechazarlo a Él es rechazar sus respuestas. Por eso hoy en día mucha gente no le interesa quién es Jesús, ni sus palabras, ni su autoridad. Quieren es ver cómo le buscan un pretexto a lo que están haciendo. Entonces, ¿para qué tomarse el tiempo de responder algo que no van a aceptar? La autoridad está ligada a la obediencia. Miren, si para usted Jesús es la autoridad de lo real, de lo visible, de lo creado, de lo palpable, si Él es autoridad, esa autoridad debe estar ligada a la obediencia. Yo no puedo decir Jesús es mi Señor, o es mi Salvador, o es mi autoridad, pero yo hago lo que quiero. Sería algo contradictorio. Es como aquel que dice: uy, este es un gran siervo. Bueno, o es gran o es siervo. ¿Me explico? No deben ir las dos cosas unidas. ¿Cómo? Un pleonasmo. Una figura gramatical. Yo no puedo decir Jesús es mi autoridad, pero no quiero obedecerle. No me interesan sus palabras, y es lo que están haciendo estas personas. Eres de los que habla de las cosas de Dios, pero no le interesa lo que Él dice. Solo quieres cuestionar a aquellos que proclaman su palabra. No te esté pasando lo que les pasó a estos considerados expertos en la ley. Una cosa es la autoridad delegada, otra cosa es el que tiene la autoridad. Hermanos, los que seguimos hablando del Señor Jesús, nosotros no somos autoridad, no tenemos la autoridad. Nuestra autoridad es delegada. Lo que hacemos es porque le tenemos la autoridad que Él nos delegó. ¿Me explico? Si tú eres un hombre o una mujer que se toma el cargo y dice: aquí el que manda soy yo, y te lo digo de frente, como dice el hermano por ahí, mexicano.
esa autoridad, no hay autoridad que no sea dada sino solamente por ¿quién? Por Dios. Miremos lo que dice la Escritura con respecto a la curación de un cojo. Hechos capítulo 4, versos 6 en adelante. En el mismo contexto, el Señor ha resucitado y le delegó autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios, para sanar enfermos, aún incluso para perdonar pecados. Y Hechos 4:6 dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndole en medio les preguntaron, le están preguntando en el contexto a Juan y a Pedro porque han sanado a un cojo, ¿con qué potestad o con qué autoridad o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Mire lo que Pedro tiene. Él tiene una autoridad delegada. Él puede sanar enfermos, él puede curar leprosos. Pero mire lo que dice Pedro, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. ¿Qué dice? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, ¿qué? Sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser ¿qué? Salvos. Salvos. Aquí tenemos al apóstol Pedro respondiendo a un grupo religioso y diciendo, oigan, ustedes, ¿por qué? ¿Con qué autoridad sanaron a este enfermo? Y Pedro la tiene clara. Pedro dice, no, un momentico. Nosotros no sanamos a nadie. Nuestra autoridad es ¿qué? Delegada. En el nombre de Jesús, aquel que ustedes mataron, en él, en su nombre, él nos delegó la autoridad y por eso este hombre está en presencia de ustedes sano. Pero sepan que ese hombre que nos dio autoridad, solo en él hay salvación. Me estoy explicando, hermanos. De manera civil, esto es de manera espiritual. De manera civil, Dios ha establecido autoridades y ellas deberán rendir cuentas por la autoridad delegada. Busquen Romanos capítulo 13, verso 1. Dios tiene la autoridad. El Señor es la autoridad y Él delega. Ya lo vimos, delega su autoridad para que hagamos y extendamos su reino. Pero miremos de manera civil, ¿qué dice? Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades ¿qué? Superiores. ¿Y por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido ¿qué? Hermanos, aquí dice, toda persona sométase a las autoridades superiores. Vea, estamos en un país. Yo casi poco veo televisión, ni noticias, ni nada, ni redes. Pero veo como la policía de Colombia no solamente han perdido su autoridad, sino que irrespetan su autoridad. Veo como personas con los famosos derechos humanos, ¿cierto? Se atreven a enfrentarse a ellos. Pues claro, ellos también hacen cosas para desvirtuar. Pero lo que está diciendo Pablo es, sométanse a toda autoridad, porque la que está, Dios la ha dado. Dios ha dado esa autoridad. Si hay un vigilante en una puerta y dice no entre, pues no entra, punto. Ay, usted no sabe quién soy yo. No, sométase. Sométase a la autoridad superior, a su papá, a su mamá, a sus pastores. Sométase. ¿Y por qué? Porque Dios lo ha establecido. Verso 2, ¿qué dice? De modo, estoy en Romanos 13, que quien se opone a la autoridad, notan que hay personas opositores a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué?
resiste. Y a los que resisten acarrean condenación. ¿Para qué? En otras palabras, si Dios ha puesto una autoridad por encima tuya, sujétate, porque te estás acarreando para ti mismo, ¿qué? Condenación. De manera civil o superior. Tu papá es tu papá, él no es tu amigo. Él es tu autoridad, tu mamá es tu mamá, es tu autoridad, ¿cierto? Hay autoridades. El maestro que te está enseñando es tu autoridad. Todos superiores, ¿sí? De la misma manera, a los creyentes se nos ha delegado una autoridad. Notemos, Dios es la autoridad sobre todo. Señor Jesús es la autoridad. Por eso dijo, pregúntenle a Juan, si Juan estuviera, ustedes lo ven como profeta, sí, él diría que yo soy la autoridad. Él es la autoridad sobre todo. Y el Señor Dios ha delegado autoridad para echar fuera demonios y para hacer cosas, por eso tenemos. Ha delegado autoridades civiles, pero a nosotros de la misma manera nos ha delegado autoridad. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús, luego que ha resucitado, le dice a sus discípulos, yo tengo autoridad, tengo potestad sobre las cosas que están en el cielo y sobre las cosas que están, ¿qué? En la tierra. Por tanto, verso 19, vayan o id y haced discípulos. Notan, la autoridad de autoridades nos ha dado a nosotros una orden de hacer discípulos. Y como ha dicho, sométanse a la autoridad. Él es la autoridad. A todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Y a eso qué decimos? Amén. Amén. ¿Saben? La autoridad que está sobre nosotros no es simplemente una autoridad delegada que nos deja y que hagamos. No, Él está con nosotros para cumplirla. Amado hermano, ¿estás respondiendo a esa autoridad? El Señor Jesús lo ves como autoridad, es tu autoridad y obedece su autoridad. Cuando tú dices, yo veo a Dios como mi autoridad, Él ha puesto autoridades para que estés bajo esa autoridad y de esa manera tú estás diciendo, realmente eres mi autoridad. ¿Me estoy explicando? Y en algún momento alguien dijo estas palabras, si tú quieres autoridad, debes estar sujeto a estar bajo autoridad. Si tú no estás dispuesto a obedecer tus autoridades, muy seguramente te va a ser difícil ejercer autoridad. Tú que me escuchas y has estado rechazando la autoridad del Señor, al igual que los doctores de la ley, les dio la oportunidad para reflexionar la dureza de su corazón. A lo mejor hoy también puedes venir delante de Dios y decir, yo entiendo que tú eres la autoridad. ¿Con qué autoridad haces eso? Bueno, con la autoridad que tú tienes. Obedécela, que la autoridad es el Señor Jesús. Él puede perdonar tus pecados, puede sanar tu vida y hacer que tu vida realmente esté bajo la dirección de Él para que seas bendecido. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Definitivamente, Señor Jesús, habías entrado a Jerusalén y estabas impactando lo que estaba ocurriendo allá. Y aquellos expertos en la ley quisieron juzgarte, criticarte, pero no estaban interesados en lo que tú eres y haces. Permite que hoy nosotros entendamos que tú eres la autoridad, que eres mi autoridad y debo estar sujeta a ella. Y has concedido autoridades de manera civil, de manera espiritual y de manera personal. Permite que yo esté obediente a ellos para saber que tú eres mi autoridad y te respeto. Padre, gracias por darme la oportunidad de hoy escuchar tu voz, porque yo puedo tener la oportunidad que tuvieron estos fariseos, estos escribas, estos sacerdotes, de poder cambiar su corazón duro y reconocer que tú eres la autoridad. Los profetas hablaron que tú eres Dios y que haces lo que haces porque eres lo que eres. Así que gracias por tu amor para con nosotros, por tu palabra.
Gracias por bendecirnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.